Quedó más que clara la falta de argumentos de Clarín tras las 2 jornadas de estas extrañas audiencias públicas que igualaron a un grupo económico con el Estado argentino. Recordemos que hace 4 años el Congreso votó la ley de democratización de medios con el apoyo no solo del Frente para la Victoria. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Y que desde eso... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí. Entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larencetti. Un colorado que venía patinando y lo... Era un abogado. Ese es el abogado de Clarín. Es el abogado que venía patinando mal porque lo apuraron mal. Damián Casino, el abogado de Clarín. Quedó el colorado dando vuelta como un trompo. Como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí. En realidad entendemos que esa afectación no es indirecta, que es directa. La ley de medios no afecta la libertad de expresión. El que diga que puede afectar la libertad de expresión, para mí está mintiendo. Esta es una cuestión estrictamente económica, es una cuestión patrimonial. El argumento del Grupo Clarín es que no es sustentable si se aplica la ley. Eso es falso de toda falsedad. Obviamente tienen que achicarse, es una ley antimonopólica, pero que achicarse o reducir su alta rentabilidad no significa que no sean sustentables, no significa que no sean viables, y es lo mismo que sucede en cualquier ley antimonopólica en cualquier país. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento. Quedó el colorado dando vuelta como un trompo. Como argumento, ¿no? En el caso... En relación a la libertad de expresión. En esto íntimamente relacionado con el intento de explicación precedente. Pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico, ¿no tiene libertad de expresión? La cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos. La cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos, pero sabemos que estamos entre abogados y no es tan fácil. Pero la manera en que nosotros lo entendemos es esta: seccionando el tronco del Grupo Clarín y de cómo se presta cablevisión en todo el país, esa red tiene que dejar de operar prácticamente de un día para otro. Desaparece una voz que hoy existe, y esa es la afectación a la libertad de expresión. Me sorprendió lo endeble de los argumentos y lo poco consistente de los argumentos del Grupo Clarín Sociedad Anónima. Si Clarín hubiese optado por venir voluntariamente a presentarse, podría tener Canal 13, podría tener TN, podría tener FM 100, podría tener Radio Mitre y una compañía de cable del 35% del mercado. Guarda, eso no me parece que es una empresa que esté a punto de fundirse. Pero además también, todos menos Clarín, absolutamente todas las empresas menos Clarín en la Argentina presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende como el resto de las empresas sí están dispuestos a adecuarse voluntariamente y Clarín no. ¿Qué quiero decir con esto? Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Esto ya no es una cuestión que tenga que ver con el gobierno, ni siquiera con una gestión determinada. Esto tiene que ver con el Estado. Si el Estado puede o no regular un mercado concentrado, en este caso el mercado de medios.
y por eso la Corte está ante un fallo histórico. Ante tamaña carencia argumentativa, Clarín y su socio La Nación solo atinaron a titular de manera engañosa. De las audiencias surge con claridad quién argumentó jurídicamente y quién políticamente. Hay que entender algo, el Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores no para explotarlo sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. Tenemos que decir que en los sistemas de cable, las licencias de cable que existen en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. El Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. Allí hay una enorme monopolización clara en el sistema de cable físico en la Argentina. Nuestra parte sostiene no solamente que se afectan sus derechos a brindar información, entretenimiento, sus derechos propietarios, sino los derechos de la audiencia que la siguen. Lo que está diciendo ya está invalidado, va a decir que respetan ese derecho. Nada más que una prueba así al paso. CN23 no forma parte de Cablevisión, con lo cual no está respetado el derecho a la información del público. Tanto es así que cuando mintió el Grupo Clarín en su programa de los domingos, que el vicepresidente Budussi había ido con bolso lleno de dinero a Carmelo, ellos no lo supieron, ni ellos pudieron saberlo, porque no tienen CN23 en su propia grilla. Entonces, el derecho a la información de la gente que pudo haberse enterado por CN23, que era mentira lo que se decía del vicepresidente, un minuto basta para decirles: están faltando a la verdad. Todos aquellos que encuentran dificultades para integrarse en este mercado altamente concentrado son los primeros beneficiarios de los espacios que deje libre cuando quien posee el 45% del mercado haga lugar a otras voces. Hoy las Naciones Unidas, así como hace 2 días lo hizo la Iglesia, ratificaron el apoyo a la ley democrática y democratizadora. Naciones Unidas reiteró su apoyo a la ley de medios. El relator especial del organismo, Frank Larrieux, volvió a respaldar la ley y destacó su importancia para la democratización de todas las voces. También destacó que es un gran ejemplo para América Latina en cuanto a evitar los monopolios en los medios